Pasamos a la siguiente conferencia, que es para proteinemia y riñón, enfoque del nefrólogo doctor Luis Alberto Caicedo. El doctor Luis Alberto Caicedo, nefrólogo, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nefrólogo Hospital Universitario San Rafael y Clínica Medilácer Tuna, jefe Grupo de Investigación Clínica Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor Caicedo. Muy buenos días. Gracias a la sociedad por invitarme a participar en este simposio y específicamente vamos a hablar de un tema que se llama el compromiso renal de las gamapatías monoclonales. Después de la excelente charla del doctor López, yo creo que realmente estamos absolutamente ubicados de lo que queremos hablar. Pues básicamente es importante que nos acordemos que las gamapatías monoclonales es una patología. De hecho, estamos acostumbrados los nefrólogos a pensar que los pacientes que tienen gamapatías monoclonales los vemos siempre en el contexto del mieloma múltiple y casi siempre se los remitimos al hematólogo y hacíamos más o menos lo mismo que pasaba en la medicina interna con los pacientes renales hace unos 10 o 15 años, donde llegaba el paciente a urgencias y automáticamente quedaba abandonado porque nadie sabía qué hacer. Y es más o menos lo que nos está pasando en estos tiempos con las gamapatías monoclonales en general. Ok, pues qué pena con la interrupción. Básicamente a lo que ya nos explicaba el doctor, que básicamente cuando hablamos de gamapatías monoclonales, hablamos de los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas que están producidas a nivel de los ganglios linfáticos y el vaso específicamente, que son los encargados de producir las inmunoglobulinas en sus compuestos de sus cadenas livianas, sus cadenas pesadas, y obviamente eso es lo que va a hacer la manifestación de la enfermedad. Pues básicamente cuando hablamos de una gamapatía monoclonal, estamos hablando de la presencia de un clon de células que son capaces de producir grandes cantidades de inmunoglobulina que son detectadas a través de cualquier técnica y que forman básicamente una banda identificable que está en sangre periférica. Básicamente sabemos que hay de dos tipos, las que son de tipo transitorio, que están asociados, pueden aparecer gamapatías monoclonales de tipo transitorio en algunas situaciones, como son las infecciones virales, las infecciones por VIH, las hepatopatías en algunas condiciones. En la tiroiditis de Hashimoto podemos tener estas condiciones que desaparecen en el tiempo, pero las de tipo permanente son aquellas que duran en el tiempo y tienen una capacidad o una potencialidad maligna y que se dice que es más o menos de 1% por año después de los 50 años, que es la época de mayor prevalencia de las gamapatías. Entonces, como ya explicó el doctor, las concentraciones son importantes. Tener menos de 3 gramos por litro es una condición, o tener más de 3 gramos por litro y tener un aspirado medular con más de 10 células plasmáticas, automáticamente nos están colocando al paciente en la posibilidad de tener una enfermedad maligna llamada mieloma múltiple, o los que tienen menos concentración, que básicamente es la que nos interesa, porque las otras son básicamente ya de manejo de hematología, pero existen un grupo de pacientes en los cuales tienen concentraciones menores a 3 gramos por litro y el aspirado medular tienen menos de 10 células plasmáticas, a los cuales se les ha denominado las gamapatías monoclonales de significancia incierta, que van a evolucionar. Esas, en la mayoría de las veces, como explicaba el doctor, son de tipo asintomático, pero un grupo importante de esos pacientes pueden ir haciendo manifestaciones en otros órganos, como una polineuropatía, por ejemplo, las manifestaciones dermatológicas e incluso el riñón, a lo que se ha denominado gamapatías monoclonales de significancia renal. A estas de significancia clínica, perdón. Y específicamente la que nos interesa es la gamapatía monoclonal de significancia renal, la cual es básicamente una patología en la cual los pacientes tienen manifestaciones de enfermedad renal y a consecuencia del depósito o la circulación de grandes cadenas de inmunoglobulina producida por un clon de células. Y se define básicamente por la International Kidney Gamapathy Monoclonal, establece que una gamapatía monoclonal de significancia renal debe definirse como un trastorno proliferativo de un clon de células capaces de producir inmunoglobulinas que tienen potencialidad nefrotóxica. Y deben tener dos consideraciones importantes. Uno,
que la lesión renal que se encuentre debe tener correlación directa con la inmunoglobulina circulante, es decir, la inmunoglobulina circulante y la inmunoglobulina aislada o que se detecta en la biopsia deberá corresponder a la misma. Si no existe esa correlación, no podemos meterla en el grupo de las gamopatías de compromiso de significancia renal. En esencia, se considera que las gamopatías de significancia renal simplemente son enfermedades de tipo hematológico, de carácter hematológico, que son definidas por sus manifestaciones renales. Luego tenemos que tener las dos condiciones: la presencia de la gamopatía monoclonal, la presencia de la nefropatía y la comprobación de que las dos cosas son producidas por la misma tipo de inmunoglobulina. Cuando funciona, funciona bien. Sabemos que la epidemiología de la gamopatía monoclonal de significancia renal pues realmente es muy corta, porque tenemos hasta ahora, eso fue definido inicialmente en el año 2012, se reunieron los expertos a definirla. En el año 2017 se redefine el concepto, por lo tanto llevamos escasamente 5 años de enfermedad, por eso la epidemiología que tenemos de la enfermedad es escasa. Hablamos de que de todas las gamopatías de significancia incierta, más o menos entre el 1.5% al 6% de los pacientes pueden tener una gamopatía de significancia renal o evolucionar una gamopatía de significancia renal. En un trabajo que sale recientemente, que en los Países Bajos establecieron que en el año 2017 entre el 1.15% de los pacientes que ingresaron a alguna terapia sustitutiva renal tenían como causa una gamopatía monoclonal y específicamente una amiloidosis AL. Por lo tanto, todavía no tenemos los datos en el resto del mundo porque, como decíamos, es realmente reciente el diagnóstico o la definición. Cuando miramos todas las biopsias en patología, encontramos que más o menos entre el 0.3 al 0.5% de todas las biopsias renales tienen una gamopatía monoclonal expresada en la biopsia. Pero cuando las biopsias renales se hacen específicamente a los pacientes con sospecha de gamopatía monoclonal de significancia incierto, la posibilidad de encontrar alteraciones renales o depósitos de inmunoglobulina se acerca a un casi 41%, que pueden o no tener manifestaciones clínicas en el paciente. Bueno, la pregunta es: ¿cuándo sospechar una gamopatía de significancia renal? 1. En todo paciente que tenga deterioro progresivo de la función renal y rápido, y principalmente si aparece después de los 50 años. Y podrá ser una enfermedad glomerular o podrá ser otra enfermedad, pero es claro que tenemos que tener en mente las gamopatías monoclonales como una posible causa, más aún cuando tengan otras manifestaciones como anemia permanente. La hematuria microscópica, la proteinuria, un síndrome nefrítico, y la proteinuria, que la mayoría de las veces tienen un rango nefrótico, son pacientes a los cuales tenemos que estar obligados a pensar en gamopatía monoclonal. Los pacientes que debutan con una disfunción tubular, principalmente la acidosis metabólica de etiología desconocida, que no concuerda con una falla renal, que no concuerda con una acidosis láctica, debemos sospechar que, sobre todo cuando tienen patología de acidosis metabólica de tiempo prolongado, debemos sospechar en la patología. Lo mismo que el síndrome de Fanconi completo, con la proteinuria, glucosuria en paciente con glicemia normal, hiperfosfaturia, hipofosfatemia, que son pacientes que también debemos pensarlo. Todos los pacientes que tengan una proteína M circulante y que hagan manifestaciones renales están obligados a hacer una biopsia renal. Igualmente, los pacientes que cualquier circunstancia, tenemos una biopsia que tomamos porque el paciente llegó con un síndrome nefrótico y nos reportan una glomerulonefritis por C3, son pacientes que debemos exigir que les hagan microscopía y les hagan inmunofluorescencia buscando cadenas livianas o cadenas pesadas en la biopsia para poder detectarlos, o si no, de otra manera se nos pueden pasar de alto. Es importante que sepamos que las gamopatías monoclonales son una de las principales causas de glomerulonefritis por C3. Luego, cuando encontremos el patólogo nos reporte glomerulonefritis C3, por favor investiguemos una gamopatía monoclonal por detrás. Los pacientes mayores de 50 años que hacen una microangiopatía trombótica también debemos pensarlo. Eso no es frecuente en esa edad, es mucho más frecuente en los jóvenes, por lo tanto en los mayores de 50 años deben ser un punto de alarma para hacerlo.
Igualmente, los pacientes con falla renal de origen incierto mayores de 50 años que tengan o no factores de riesgo, es decir, son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que vienen controlados con glicemia normal, con tensiones arteriales, pero que súbitamente hacen un deterioro progresivo en proteinuria, hacen una proteinuria nefrótica. Por un lado, el paciente diabético, uno puede pensar que es que hizo una enfermedad de Klinefelter-Wilson, pero una de las patologías que tenemos que tener en mente es este tipo, la gomopatía monoclonal de significancia renal, y obviamente todos los pacientes con enfermedades sistémicas que tienen compromiso renal, sobre todo cuando son articulares o cuando son de origen de piel, como en el caso de la histiocitosis. Bueno, una vez tenemos la sospecha clínica de que el paciente tenga una gamapatía monoclonal, lo primero que tenemos que hacer, lo que ya nos mostraba, es la electroforesis de proteínas, que simplemente consiste en separar las proteínas dependiendo de su carga, dependiendo de su masa, básicamente, y gracias al estímulo eléctrico en una solución que es un papel que es preparado previamente con agarosa, lo cual la estimulación eléctrica en la parte superior hace que las proteínas se desplacen hacia arriba y podemos detectar las albúmina, que es la más grande, y por lo tanto las globulinas en sus diferentes componentes, como ya nos explicaba, el alfa, alfa 1, alfa 2, la beta 1, la beta 2 o la gamma, que es donde se desplaza la mayoría de las inmunoglobulinas monoclonales, pero en algunas ocasiones se puede desplazar hacia la barra alfa o rara vez a la beta 1. Entonces, para que tengamos en cuenta, en la electroforesis lo que vamos a detectar es el pico monoclonal, que ¿por qué se produce un pico? Como ya explicaba el doctor López, todas las inmunoglobulinas producidas son idénticas porque son producidas por un clon de células. Luego nos detectas una barra, que la barra monoclonal nos permite identificar en cuál está involucrada. ¿Qué ventajas tiene la electroforesis de proteína? Que es muy barata, que está disponible en la mayoría de los sitios y que adicionalmente nos permite cuantificar los niveles de inmunoglobulinas que están estando en el cuadro. ¿Qué desventajas tiene? Uno, que es poco sensible cuando las concentraciones están por debajo de 200 miligramos por litro. Eso quiere decir que cuando tengamos esas concentraciones debemos utilizar otras técnicas. Cuando tengamos la identificación de la barra electroforética, de la barra de la inmunoglobulina, lo siguiente que debemos hacer es identificar el tipo clonal. Y para eso utilizamos la inmunofijación de proteínas, que simplemente es una técnica de utilización anticuerpos específicos, una reacción antígeno-anticuerpo, en el cual se utilizan los anticuerpos específicos contra las cadenas, las inmunoglobulinas que producen las cadenas pesadas y la inmunoglobulina kappa y lambda de las cadenas livianas. Entonces, los anticuerpos se fijan, una vez está la banda, se utilizan los anticuerpos, se fijan en el sitio y en ese momento, una vez fijadas, por eso se llama inmunofijación, lo pintamos con ácido violeta, por lo cual adquiere la típica imagen del color violeta que nos permite identificar la inmunoglobulina involucrada. En esta tenemos una inmunoglobulina G y por el otro lado tenemos identificada la inmunoglobulina kappa o la lambda en el caso de las cadenas livianas en un paciente que tiene una enfermedad de cadenas livianas y pesadas. Y aquí vemos el típico patrón de la cadena lambda de un paciente que tiene mieloma múltiple y que tiene un paciente que tiene amiloidosis que se puede identificar perfectamente. ¿Qué pasa cuando tenemos concentraciones inferiores a 200 o 150 miligramos por litro? Pues que debemos utilizar una técnica que nos permita identificar, y básicamente lo que utilizamos es la medición de las cadenas libres en suero, que son muy sensibles, que son tan sensibles que nos permite ver entre 0,2 y 0,4 miligramos por litro la concentración. Por lo tanto, son muy útiles para identificar dos cosas. Uno, nos permite identificar las cadenas livianas, nos permite diferenciar entre las cadenas livianas kappa y lambda, y automáticamente nos permite hacer la relación porque nos cuantifica su valor y nos permite hacer la relación entre las cadenas kappa y las cadenas lambda, que más o menos se establece que debe estar en un rango entre 0,25 y 1,65. Esa relación es clave, ¿por qué?
Porque cuando la relación está por encima de 1.65, asumimos que el clon culpable es una cadena kappa. Pero cuando está por debajo de 0.26, debemos asumir que la que está predominando es la kappa, es la lambda, y en ese momento pues podremos clasificar si es una amiloidosis o si es una glomerulopatía por depósito de cadenas livianas, por ejemplo. Entonces, una vez identificado esto, el siguiente paso es realizar, seguimiento. Desde 2014 se establece que todo paciente con sospecha de gamapatía monoclonal debe tener las tres cosas. Debe tener la electroforesis de proteínas, debe tener la inmunofijación y debe tener la medición de las cadenas livianas libres. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite, uno, hacer el diagnóstico por un lado, dos, hacer el seguimiento, el tratamiento, y en tercer lugar, es la que nos va a permitir hacer el diagnóstico de si el paciente se curó o no, sobre todo cuando vamos a pensar en la posibilidad de un trasplante renal en un paciente que así lo requiera. Entonces, siempre debemos pedir en estos pacientes esas tres cosas: la inmunofluorescencia, la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, y la medición de las cadenas libres en suero. Los mecanismos de lesión de la enfermedad renal van a depender de varias cosas, y una de ellas es el tamaño molecular. Entonces, las inmunoglobulinas completas, las cadenas pesadas, casi siempre se van a quedar pegadas en el mesangio o en el ovillo glomerular, mientras las cadenas livianas y las cadenas pesadas clivadas, es decir, aquellas que les falta un pedazo, van a atravesar la membrana basal glomerular, y pueden producir daños a cualquier parte del riñón o de la nefrona, mientras las cadenas pesadas y las inmunoglobulinas pesadas y las inmunoglobulinas completas se van a encargar del daño casi exclusivo a nivel del ovillo glomerular. Entonces, eso es importante cuando vamos a ver la histología, que es una cosa que los nefrólogos tenemos que acostumbrarnos a evidenciar, y no solamente a mandar al paciente, sino a que tenemos que evidenciar y poder identificar histológicamente los patrones de enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la inmunoglobulina nos va a producir daño a nivel renal? Existen muchos. Uno, el solo depósito de la inmunoglobulina o la proteína M a nivel del mesangio va a hacer que se produzca una cascada inflamatoria. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de activar todas las vías de señalización, lo cual genera un influjo de linfocitos, un influjo de polimorfos nucleares que van a producir un daño directo sobre la célula mesangial. Ese es uno de los principales mecanismos de lesión. Por el otro lado, tenemos las inmunoglobulinas, pueden generar una cosa que se llama la capacidad de transformación celular. ¿Cuál es la transformación celular? En el caso específico de las inmunoglobulinas amiloidogénicas de la amiloidosis de cadenas livianas, las inmunoglobulinas tienen la capacidad de inducir a la célula mesangial a transformarse en una especie de macrófago que obliga a su endocitosis, o sea, los endocita, y una vez dentro de la célula mesangial se genera el proceso de degradación, pero como son estructuras anormales, no se produce una degradación completa, sino parcial, y eso genera un desdoblamiento anómalo, lo cual los transforma en miofibrillas, en microfibrillas, que posteriormente son expulsadas del espacio intracelular y se acumulan en el espacio intracelular, a donde se juntan con las apolipoproteínas y la proteína amiloide circulante, y forman las típicas imágenes de los depósitos de amiloide que tienen carácter de tipo fibrilar. Por otro lado, las células, específicamente lo que sucede en la enfermedad por depósitos de cadenas livianas, en la enfermedad glomerular, encontramos dos cosas, que es que la inmunoglobulina tiene la capacidad de hacer una transformación en miofibroblasto, y ese miofibroblasto lo que va a hacer es que se produzcan grandes cantidades y secrete grandes proporciones de matriz mesangial, que además de acumularse es capaz de generar también la producción de un factor de crecimiento derivado de plaquetas, que hace que se obtenga la típica lesión de membrana proliferativa de este tipo de enfermedad. Se sabe que específicamente los pacientes que tienen la enfermedad policlonal o glomerulonefritis monoclonal por depósito de inmunocomplejos,
se sabe que las inmunoglobulinas tienen la capacidad de generar una proliferación de la célula del linfocito B, lo cual le obliga a producir grandes cantidades de inmunoglobulina G, que es la que se deposita en proporciones exageradas, gracias a tres cosas. Uno, la inmunoglobulina G tiene carga positiva. Dos, atrapa el complemento y además tiene alto peso molecular, que es lo que produce la lesión. Por eso, en este tipo de enfermedad tenemos grandes depósitos, un patrón de gammapatinofritis membrana proliferativa y gran depósito de inmunoglobulina G, y es escasa la cantidad de inmunoglobulinas libres que tiene el paciente. Eso cuando hablamos de nivel glomerular. Cuando hablamos a nivel tubular, tenemos otras lesiones. Las lesiones básicamente se producen a consecuencia de la gran cantidad del aflujo de inmunoglobulinas que sobrepasan la capacidad absortiva del túbulo, que normalmente la inmunoglobulina llega al túbulo, se absorbe en el túbulo, es degradada completamente, por eso aparece rara vez a nivel de la orina. En estos pacientes, la gran cantidad de producción sobrepasa esa capacidad, haciendo que la inmunoglobulina se pegue a la célula epitelial y daña la capacidad lisosomal de la célula, lo cual produce, primero daño de la capacidad de los cotransportadores, por eso se produce aminoaciduria, por eso se produce glucosuria, por eso se produce acidosis metabólica, porque no se absorbe el bicarbonato. Y adicionalmente, al seguirse produciendo ese daño, se produce necrosis tubular aguda. Por eso muchos pacientes, cuando a uno los ve, llegan con una falla renal, que todo el mundo piensa que es una necrosis tubular aguda, cuando realmente tenemos es una gamapatía monoclonal existente. De otra manera, se producen gran cantidad de reactantes de fase, de reactantes libres de oxígeno, que van a complementar el daño tubular, que es lo que a la postre hace que sea la expresión del aumento de los niveles de creatinina en nuestros pacientes. En la enfermedad, al clíster realmente también se pueden comportar como autoanticuerpos. Se sabe que las inmunoglobulinas tienen la capacidad de comportarse como un anticuerpo específicamente contra el factor H, haciendo que permanentemente tengamos una activación permanente de la vía alterna del complemento y generando una inflamación constante y un daño celular que va a la postre a generar la lesión. Y también se ha encontrado que se comporta bien como anticuerpos contra el factor de von Willebrand, que es lo que va a generar, por un lado, la estimulación y la producción de trombosis intravascular, específicamente en los pacientes con microangiopatía trombótica. Y también se ha encontrado que las inmunoglobulinas tienen la capacidad de comportarse como las glomerulopatías policlonales, que son similares a las que se ven en los pacientes que tienen microangiopatía trombótica, los pacientes que tienen síndrome hidromico hemolítico o la púrpura trombocitopénica trombótica. Y obviamente la que todos conocemos, que es que en el caso del mieloma múltiple, las inmunoglobulinas tienen la capacidad de aumentar la viscosidad intracelular y alterar la capacidad de formación del glóbulo rojo, lo cual favorece la formación de trombos intravasculares peritubulares y específicamente a nivel del ovillo glomerular. Y en el caso del síndrome de POEMS, parece que el mecanismo fisiopatológico que los produce es que produce una lesión microvascular, porque induce la producción de factores de crecimiento derivados de endotelio que producen una estrechez endotelial, y eso va a generar la formación de trombos y posteriormente el daño en la migración y el daño renal. Entonces, cuando tenemos una gamapatía monoclonal, dependiendo de la lesión, vamos a tener diferentes patrones de enfermedad. Entonces, vamos a tener lesiones tubulares, lesiones vasculares, en el caso de la amiloidosis, por ejemplo. Vamos a tener lesiones específicas a nivel del glomérulo, específicamente las producidas por cadenas pesadas y las que se producen por inmunoglobulinas enteras, pero igualmente ponemos otros como la crioglobulinemia, la glomerulonefritis inmunotactoide, que es específica del glomérulo, y la angiopatía trombótica, que también la podemos encontrar conginada al glomérulo. El compromiso tubular, en el cual la típica es la gamapatía, la tubulopatía proximal por depósito de cadenas livianas, aunque también podemos encontrar la amiloidosis, etcétera. Entonces, el patrón nos puede definir cuál es el daño comprometido y probablemente la célula que está comprometida en el asunto. Bueno, la siguiente que tenemos que hacer es la biopsia renal. La biopsia renal debe tener... ¿Qué está pasando? La biopsia renal tiene diferentes objetivos. ¿Me está pasando algo muy rápido?
Entonces, en la biopsia renal, ¿qué vamos a determinar? Uno, el patrón glomerular, y acordémonos que en la biopsia renal debemos pedir no solamente las coloraciones normales de hematoxilina, de oxina, sino que debemos pedir rojo, congo, placa, metenamina, y para poder, y obviamente la coloración que nos permite evidenciar el depósito de amiloide, que básicamente es la coloración de rojo congo. La inmunofluorescencia es obligatoria, y no solamente las normales de C3, IgM, IgAC3 y C1Q, sino pedimos tener la inmunofluorescencia para las cadenas kappa y lambda, y la microscopía electrónica es obligatoria cuando estamos pensando en enfermedad tubular por depósito de cadenas livianas. ¿Por qué es importante adicional? Porque sabemos que los pacientes con sospecha de enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas no siempre tienen la enfermedad. Hasta el 45% de las biopsias dan no evidencia de enfermedad por depósito, sino que puede tener una nefropatía por IgA. Los objetivos básicamente es identificar si la proteína M circulante corresponde con la proteína M o la proteína monoclonal que se aisló en la biopsia. Ay, me está pasando. Ok. Dios mío, tiempo. Bueno, una vez tenemos esto, lo siguiente que vamos a determinar es el patrón histológico que uno puede encontrar. Entonces, hablábamos de que la enfermedad glomerular se puede dividir en diferentes cosas. Puede tener un patrón mesangial, un patrón membranoso, un patrón con proliferación extracapilar que se asemeja mucho a una rápidamente progresiva, y la típica membrana proliferativa, que es la que nos reporta la mayoría de las veces los patólogos. Entonces, cuando tenemos eso, clasificamos la enfermedad glomerular dependiendo de si hay depósitos o no hay depósitos en la biopsia. Entonces, cuando hay depósitos se pueden dividir de dos maneras. Los depósitos están organizados o no están organizados. Cuando están organizados se pueden dividir en fibrilares o tubulares, o en depósitos en cristales, que eso es una característica importante, o aquellos que no están organizados y aquellos que no tienen depósitos, como en el caso de la microangiopatía trombótica y algunas otras enfermedades que ya veremos. Entonces, en los depósitos organizados, fibrilares, básicamente es la amiloidosis y la glomerulonefritis fibrilar. En los organizados de tipo tubular tenemos la glomerulonefritis inmunotactoide y la crioglobulinemia por glomerulonefritis por crioglobulinemia, que vamos a ver. Básicamente la característica, la que siempre nos han descrito, es la amiloidosis, en la cual típicamente se caracteriza por los depósitos de amiloide de color rosado que uno ve en la microscopía. De amiloide de color rosado, que puede comprometer cualquier parte del glomérulo, los glomérulos, el intersticio, los vasos sanguíneos y rara vez los túbulos. Y la característica típica es que toma la coloración de rojo congo, que es la única que hace eso, lo cual hace el diagnóstico de la amiloidosis por depósito de cadenas livianas. En la microscopía de luz vemos la típica membrana, la glomerulonefritis membrana proliferativa, con depósitos de globulina que normalmente son de tipo lambda, lo cual lo hace diferente. Entonces, ¿qué hace diferente la amiloidosis? El rojo congo positivo, y adicionalmente la inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina de tipo lambda. Cuando ya vemos en la ultraestructura, vemos que los cristales producidos por los cristales que se depositan a nivel de la amiloide son cristales de tipo de longitudes aproximadamente entre 7 y 12 nanómetros de longitud, que tienen una característica adicional, que es que tiñen con rojo congo, a diferencia de la glomerulonefritis fibrilar, que su longitud es de entre 10 y 20, es decir, la longitud de estas son el doble de los de la amiloidosis, y esas no tiñen con rojo congo. En la glomerulonefritis inmunotactoides, los túbulos, que se caracterizan porque sus centros son oscuros, es decir, son huecos, se depositan en empalizada, que es lo que los hace característicos en la biopsia y nos permite. Y además, esta es una enfermedad que solamente se confina al glomérulo, y aquí vemos una glomerulonefritis por crioglobulinemia, en el cual los depósitos de los túbulos son entre 30 y 40 nanómetros de longitud, es decir, son las más grandes de todos, y de esta manera podemos hacer el diagnóstico del tipo de inmunoglobulina que está involucrada. En la enfermedad por depósitos organizados, la típica es la enfermedad, la tubulopatía proximal de cadenas livianas, en el cual
en el cual la característica típica es la histiocytosis por acumulación de cristales y la crioglobulinemia, la glomerulonefritis crioglobulinémica, en el cual vamos a ver el ejemplo típico que es la gamapatía o la tubulopatía proximal de cadenas livianas, que básicamente es una enfermedad confinada a los túbulos, no hay compromiso glomerular, es tubular, el depósito es peritubular, pero los cristales se depositan dentro de las células epiteliales glomerulares, las células epiteliales tubulares, y hay dos tipos, las que forman depósitos de cristales, que son estas que se acumulan, son grandes depósitos de inmunoglobulina de cadenas livianas, que forman túbulos, fueran cuadrados, redondos, rombos, bastones, etcétera, pero que típicamente respetan la membrana basal. Estas que son de forma de cristales se caracterizan porque típicamente son las únicas que producen síndrome de Fanconi incompleto. Y las otras que son de tipo no cristalino, que simplemente se depositan, son pequeñas vacuolas en dentro de la célula epitelial, y esas no cursan con síndrome de Fanconi. La característica de esta diferencia de la amiloidosis es que la inmunoglobulina casi siempre es de tipo kappa, a diferencia de la amiloidosis que hablábamos que era de cadena lambda. Eso es básicamente una de las lesiones, la lesión típica tubular, que es la que hablamos, y tenemos cuando, pues básicamente es el paciente mayor de 60 años, el paciente tiene el 46% de los pacientes que tienen gamapatía de significancia renal tienen este tipo de patrón tubular, el 33% es mieloma múltiple y 15% de los pacientes tienen mieloma múltiple latente. En el 98% de los pacientes hay proteinuria en rango nefrótico y falla renal consecuente, y hay manifestaciones de supresión medular como anemia, trombocitopenia o pancitopenia o cualquiera de las líneas celulares, y como decía, el 38% de los pacientes cursan con síndrome de Fanconi. En la crioglobulinemia básicamente vemos el típico patrón membrano proliferativo, cuya característica más importante es el depósito y los trombos de inmunoglobulina que se producen en los vasos peritubulares y en los vasos del ovillo glomerular, y la inmunofluorescencia que puede estar en cualquier parte de la economía del riñón. Los depósitos no organizados, básicamente lo que vamos a encontrar son, en los depósitos no organizados básicamente vemos tres: la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas, la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, que puede ser de tres tipos: las de cadenas livianas, las de cadenas pesadas y las de cadenas pesadas y livianas juntas, la glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulinas, y la glomerulonefritis por C3, que ya vimos que es a consecuencia de la acumulación de cadenas pesadas básicamente. Esto no poder manejar esto. Bueno. Cuando vemos la glomerulonefritis, ya terminamos. Aquí vemos la enfermedad de depósitos de cadenas livianas, en cual supimos que las cadenas atraviesan fácilmente la membrana basal glomerular, entonces se ve a nivel depósito, a nivel glomerular, puede ser glomerulonefritis, componente tubular, y lo característico histológico es el depósito lineal de las inmunoglobulinas a nivel de los vasos, a nivel del mesangio y básicamente a nivel del ovillo glomerular. Entonces, esa es la característica. La enfermedad por depósitos de cadenas livianas, básicamente esta es la característica. La enfermedad de cadenas pesadas, como decimos, es una enfermedad casi siempre confinada al glomérulo, y la mayoría de las veces los pacientes tienen anemia como expresión, hipertensión, y puede presentarse en menores de 40, de 50 años, como son la mayoría. La enfermedad de cadenas livianas y pesadas básicamente tiene el componente de cadenas livianas, que son en intersticios, los túbulos en los vasos, y cadenas pesadas a nivel glomerular, y básicamente los que vemos, la microangiopatía pambótica, que son aquellos que no depositan inmunoglobulinas, es decir, la inmunofluorescencia no permite verlos, y básicamente la característica son la presencia de los trombos intracapilares, que pueden tener componente vascular de coágulos o pueden tener inmunoglobulinas juntas, pero son más raras. Y la identificación es importante. Una vez tenemos esto, tenemos que hacer la identificación clonal, porque el tratamiento va dirigido, como ya lo decía el doctor, específicamente contra el clon de células que está produciendo las inmunoglobulinas, para disminuirlas y de esa manera poder hacer el tratamiento específico. Sabemos que en el 98 a 100% de los pacientes hacemos el diagnóstico evidentemente por la sangre,
Pero solamente si la inmunofijación es negativa, solamente el 17% de los pacientes podrán tener positividad y se podrán identificar la enfermedad, y solamente en el 20% de los pacientes con nefritis por depósitos vamos a identificarlos. Por eso es importante que se convierta en un reto diagnóstico el tener la gamapatía monoclonal identificada. Y lo último que les decía, que es que los pacientes que van a ser trasplantados deben tener necesariamente la certificación por el hematólogo de que hay una remisión o una respuesta completa, en la cual se define por la inmunofluorescencia negativa, la inmunofijación negativa, tener una ausencia de células a nivel del células plasmáticas en la médula, y tener una relación de cadena livianas libres en sangre en suero normal, para poder certificado. Si esa certificación está, el paciente no puede ser trasplantado. Muchas gracias. Bueno, muy amable doctor Caicedo, por su excelente conferencia. Y pasamos a las sesiones de preguntas muy cortas porque estamos pasados de tiempo. Hay 2 simposios ya activos. Es que tenemos 2 simposios activos ya. Doctor. ¿Sí? Doctor. Sí, doctor Torres. Sí. Muchas gracias, doctor Caicedo, doctor López, por las conferencias. La pregunta específicamente va con el tema del trasplante. Estos pacientes, para nosotros, los clínicos del trasplante, son complejos en definir varias cosas. La curación, que ya pues la mostraste, los criterios de curación. El otro punto es cuánto tiempo después de curación en esta enfermedad, que no está muy claro, llevar a trasplante de riñón. Y la otra pregunta es si hay un compromiso clínico previo que defina que estos pacientes, sobre todo si el compromiso ya no está limitado solo al riñón, si de pronto hay compromiso miocárdico también o neuropático periférico, deban ir probablemente también a un trasplante de médula ósea previo, hablando de la gamapatía monoclonal, no del mieloma múltiple. Deban ir también a un trasplante previo, autólogo de médula ósea, precisamente pensando en disminuir el riesgo de recurrencia post, porque muchos de los medicamentos que usamos nosotros inducen la recurrencia de la gamapatía, y se ve que estos pacientes tienen una mortalidad por trasplante que inclusive pueden viran mucho más a mieloma en el post-trasplante que inclusive antes del trasplante. Esas 2 preguntas. Bueno, la primera con respecto a, definitivamente los pacientes con gamapatía de significancia renal tienen mayor preponderancia a ser recaída en el trasplante. De hecho, se habla de incidencia de casi el 80%. Por esto, definitivamente, la certificación, el tiempo real en cuanto a la definición de curación o de definitivamente remisión al trasplante, se considera que no debe ser menor a 3 meses, porque toca hacer un control y recertificar antes de decidirlo. Pues definitivamente los pacientes que tienen mieloma múltiple, la mejor opción hoy por hoy seguirá siendo el trasplante de células autólogas a nivel medular, pero obviamente ya eso es el criterio del hematólogo, y es donde nosotros debemos mandarle así como la pelota al hematólogo para poder definir eso, pero el criterio es, una vez declarada la certificación de curación, debe ser un control a los 3 meses antes de decidir trasplantarlo, o decidir tomar la decisión del trasplante renal. Doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Lo primero que quiero aclarar es que el trasplante no es para todo el mundo, eso es lo primero. Y el trasplante se considera como una maniobra consolidativa una vez yo tenga el paciente en respuesta, que son los criterios que yo mencioné al final. O tengo el paciente en respuesta completa o en respuesta estricta, y ahí yo decido consolidar con un trasplante autólogo. Es decir, que el trasplante no es la respuesta terapéutica si yo no he logrado primero control directo de la enfermedad. El trasplante es consolidación de la enfermedad a la que yo llevé en respuesta. Por lo tanto, yo tengo que definir si este paciente es o no candidato a trasplante para poder definir qué voy a intensificar de tratamiento y cuál va a ser mi objetivo terapéutico. Porque si mi objetivo terapéutico es evitar los desenlaces óseos, los desenlaces renales,
mantener un very good response o una respuesta parcial, pues definitivamente este paciente no lo voy a tener, no lo voy a poder llevar nunca a trasplante de médula. Entonces, ¿en qué momento yo defino si lo voy a consolidar? Dependiendo si yo considero que este paciente tiene una citogenética de riesgo alta, donde establezca que va a recaer o va a recaer. Entonces, hoy en día, para yo definir si voy a trasplantar al paciente, debo tener muchos criterios de la mano. Y entre ellos no es solamente tener un control de la enfermedad, es decir, llevarlo a respuesta completa o a respuesta estricta. Dado que el grado de profundidad de la respuesta es directamente proporcional con el tiempo de la recaída. Para este caso, mayor tiempo tras la consolidación. Segundo, ¿es fit o no es fit para trasplante? Porque ya nos hemos dado cuenta que existen terapias de no trasplante que pueden tener iguales tasas de sobrevida, supervivencias libres de progresión comparado con el trasplante autólogo. Y lo tercero, ¿cuál es el riesgo de este paciente desde el punto de vista citogenético? Si es de alto riesgo, se consolida para trasplante, pero si el paciente tiene un riesgo estándar, no lo necesita, doctor. Y por lo tanto, yo podría mantener el tratamiento con mantenimiento, ya no es consolidarlo, sino que después de yo llevarlo a inducción-remisión en respuesta completa, en vez de consolidarlo, lo que hago es llevarlo a mantenimiento, ya sea con inmunomodulador o ya sea con inhibidor de proteosoma durante largo plazo hasta que aparezca la recaída. Y ahí es difícil tomar la decisión de si yo voy a trasplantar el riñón a ese paciente. Es muy difícil, porque si yo considero que el paciente es unfit, no lo voy a consolidar, pero tiene un riesgo citogenético intermedio o alto. Pero aún así, yo a este paciente no le trasplantaría, no le haría un trasplante de riñón porque la probabilidad de que el paciente recaiga nuevamente o fracase el trasplante va a ser muy alta, toda vez de que la enfermedad se va a volver a reactivar y va a volver a ocasionar los daños directos sobre ese riñón. Yo creo que damos por terminada la sesión en vista de la premura del tiempo. Gracias.